Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad tenemos otro tema referente a las tablas complejas, ¿ya? Tablas que constan de la unión o de la combinación de columnas o combinación de filas, ¿ya? Hay ocasiones que necesitamos hacer ciertas actividades donde necesitamos unir ya sea dos columnas o ya sea dos filas. Claro, de esto va a llegar una presentación también para que puedan ir cotejando lo aprendido en esta clase. Sí, entonces, sin más que hablar, vamos a ellos. Y bueno, hablar un poco de esto. Las tablas complejas suelen disponer de una estructura irregular, ¿verdad? Que junta varias columnas para formar una columna ancha o une varias filas para formar una fila más alta, ¿ya? Columna ancha, largo y fila más alta. ¿Ya? En este caso, bueno, creo que tengo acá un software para indicar esto. Déjenme ver. Ya lo encuentro. Por acá creo que lo tengo. Lo eliminé. No me recuerdo. Wow, creo que lo eliminé. Y quería explicárselos de esta manera para que ustedes puedan ir entendiendo el concepto de lo que estoy hablando. Pero creo que sí lo eliminé, chicos. Bueno, entonces bueno, sigamos aquí con la clase. Bueno, entonces ya que lo eliminé, bueno, pero creo que entendemos que lo que se quiere llegar a hacer es algo así. Voy a ver aquí el LibreOffice. Bueno, el LibreOffice lo voy a hacer porque ya que no tengo. O sea, lo que queremos llegar a hacer es insertar, ya sea, nosotros tenemos por acá quiero insertar forma línea. O sea, lo que queremos hacer, lo que queremos hacer es tener ya sea una columna que junte, que una, ya, varias columnas, pero que pasa que aquí no me deja hacer ahorita esto. Aquí, perdón, disculpa por lo que está pasando, pero es que esto me ha detenido acá y no puedo. Es que mi máquina es bastante lenta, pero eso es que a veces se ve como trabada. Ya, entonces, ya como parecido a esto, ¿verdad? Que tengamos así dos elementos donde podamos unir ya sea dos columnas para hacer una sola columna ancha, o esta sería la columna principal, por decirlo aquí en este sentido. La columna principal, esa sería las otras columnas que están abajo, o poder unir dos filas, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, todo lo contrario. Ya podríamos tener también algo similar a esto. Ya, entonces, algo similar a esto. Ya. Entonces, para esto, ese sería C. Ya, de eso se trata el tema. Para esto, para hacer este tipo de proceso, de aquí arriba, vamos a ocupar un atributo que le vamos a llamar cuadro de texto. Vamos a ver, texto, ¿dónde está? Insertar el texto, no lo veo. Se me ha hecho, se me ha perdido. Insertar aquí algo más. Yo no veo texto. Aquí está el comentario. Ahí está el cuadro de texto. Para hacer esto, vamos a ocupar lo que se le conoce como un atributo que se le conoce call. Ya, el atributo call en mayúscula.
call span, ¿ya? ¿Sí? Ese es el atributo que nos va a permitir hacer este tipo de unión de columnas, el atributo call span. Voy a hacer aquí una ampliación, el atributo call span. Y para hacer este tipo de unión vamos a ocupar otro atributo. Ahorita voy a eso, que ya vi donde está el cuadro de texto, y que me pone un poquito acá, ¿ya? Para hacer este atributo vamos a ocupar uno que se llama row span, ¿ya? O sea, nos referimos a celda, ¿ya? Row span, row span, ¿ya? Ambos atributos nos van a ayudar a hacer ya sea la unión de filas o ya sea la unión de columnas. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la práctica. Por ejemplo, si nosotros queremos generar algo similar a esto, nosotros venimos, y ya anteriormente yo ya tenía mi código HTML trabajado, creo la table, la tabla, minúscula por favor, ya. Dentro de la table, acordémonos el elemento tr, que es el que define lo que sería nuestras columnas, ya nuestras celdas, perdón, ya es el que define. Acuérdense que table data row, ¿verdad? Celdas, y dentro del elemento celda vamos a definir td, que son data cells, td, y a la primera td la vamos a dejar, le vamos a agregar lo siguiente, le vamos a agregar el elemento call span como atributo. Entonces acá venimos y call span, si ustedes se fijan ya mi editor me aparece ya, y le pongo las cantidades de celdas, de columnas que quiero que se unan. Entonces le pongo 2, ya, y aquí cierro A con la letra A. Entonces ya hemos terminado acá. Vámonos hacia abajo y acá le digo lo mismo, tr, y acá le digo td, b y td, perdón, y td, lo siento, c mayúscula, si puedes escribirlo bien por favor, cierro el td. Ya, le guardo los cambios, y yo anteriormente ya tenía abierto mi navegador. Dice, no importa eso, le doy acá, me voy a mi navegador, aquí, y actualizo. ¿Qué pasó? Vamos a ver, como que no me lo está guardando. Creo que tengo que poner atención. No existe el archivo o directorio. Ok, entonces lo voy a guardar en otro lado. Lo voy a guardar en el escritorio para mientras. Save, tablas complejas, escritorio. Ahí lo vamos a guardar. ¿Okay? Save. Vamos a ver ahora si actualizo. No se ve, creo porque no me lo está cargando el que es. Aquí está, lo voy a poner acá. Ahí está, miren, ¿qué ha pasado? Aquí, bueno, lastimosamente no podemos ver el recuadro, pero aquí lo que hace es que me une las dos columnas, y abajo la columna de B pues es la columna de B y la columna de C es la columna de C, y no las toca, ¿verdad? Entonces veamos acá, veamos algo diferente a eso. Que por ejemplo
no queremos que se vea así, sino que queremos algo similar. Bueno, cualquiera diría que por simple lógica lo que hemos hecho es lo siguiente. Voy a comentar esto ya para que no afecte. Vamos a ver. Me he olvidado cómo comentar. Quiero ver. Vale, seguimos. Voy a borrar esto mejor. Cualquiera diría que lo que hago es esto. Table. Y aquí pongo elemento tr, y dentro del elemento tr pongo td, y aquí en td solo puse a, y abajo otra vez elemento tr. Oye, no he hecho eso, lo voy a poner para que lo puedan ver. Cierro. Aquí cierro. Y cualquiera diría que yo solo he hecho esto. B. Y C. Pues hasta allí todos podrían decir, ah, no, si es sencillo, se puede hacer de esta manera, ¿ya? Y probablemente veamos el resultado que nos va a tirar. Cuidado, ya es el mismo resultado. Entonces cualquiera diría, no, si no hay ningún momento, no hay ninguna complejidad o en una necesidad de ocupar el atributo callSpan o rowSpan, ¿ya? Entonces déjeme decir que si usted lo hace así, el navegador lo visualiza de forma incorrecta, ¿ya? No lo visualiza de forma correcta, ¿ya? Probablemente el resultado se mantuvo, pero ya que las tablas de HTML deben de disponer de una estructura regular, ¿ya? Con esto que quiero decir, que todas las filas de una tabla HTML deben tener el mismo número de columnas, ¿sí? El mismo número de columnas. O sea, si las tablas de abajo, la columna de la fila de arriba tiene 6 columnas, la tabla de abajo tiene que tener 6 columnas. La fila de abajo tiene que tener 6 columnas y la fila de abajo tiene que tener otras 6 columnas. Entonces todas tienen que ser iguales. Entonces no se puede hacer de esta manera. Si nosotros ponemos 3 acá, aquí tienen que ir otras 3, al menos que definamos con el atributo callSpan que está ocupando 2 espacios en una sola columna, ¿ya? Una sola columna. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer algo similar a esto? ¿Ya? Nosotros aquí ocupamos el atributo callSpan, ¿ya? Y le definimos que ocupaba 2 espacios, ¿ya? De columnas. Pero en este caso, que queremos hacer algo igual a esto, vamos a ocupar el atributo rowSpan, ¿ya? rowSpan, y le vamos a decir que va a ocupar 2 espacios de la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, venimos acá, voy a borrar acá todo lo que se encuentra acá y acá. Entonces acá le defino td, ¿sí? Y defino a, y acá defino td y defino b, y acá defino rowSpan y le digo que va a ocupar 2 espacios. ¿Por qué no lo definía en la parte de abajo? ¿Por qué no lo definí acá? Ya, ¿por qué no lo hice acá y lo hice acá? Porque aquí solo voy a definir un elemento, ya, que va a ser el elemento C, ya. Aquí solo defino el elemento C. ¿Por qué? Porque este es una columna,
esta es una columna, y la columna D, que va a tomar el espacio donde está la C, ya, esa columna que va a tomar ambos espacios la voy a definir de acá para que agarre desde la primera fila. No sé si me van a entender. Esta es la primera fila, ya, y aquí he definido la primera columna y he definido la columna B como segunda columna. Entonces la columna C es la que queda como en el aire, pero ya es la segunda fila. Entonces, como quiero que tome desde arriba, lo defino en la primera para que tome desde arriba hasta la C. Ahora, si yo veo acá, ya, ahora que me dice que lo compre, entonces si yo veo desde acá, esta es otra cosita, espérenme que tengo varios archivos acá. Veamos ahora qué pasó. Lo toma, ¿verdad? Está tomando la columna donde está la C y donde está la A, ambas, ya. No sé, está creando, creo que está quedando claro, ¿verdad? Espero que esté quedando claro, porque esto lo vamos a seguir ocupando. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos donde vamos a trabajar con esto. Bueno, igual lo mismo, cualquiera diría que se puede hacer así, ya, cualquiera diría que se puede hacer así, cualquiera. Miren, no es necesario, profe, que estemos ocupando ese elemento Rospan y Colespan. Simplemente hágalo así y ya funciona. Miren lo que sucede. Hoy sí el resultado cambia bastante, ¿verdad? Y no se vuelve una tabla regular, sino que se vuelve una tabla irregular, donde no hay combinación de celdas, ya, no hay combinación de celdas o de filas, bueno, columnas o de filas, ¿verdad? Entonces, recordemos eso. Una de las características principales es que las tablas en HTML son y van a ser siempre regulares, ¿verdad? Si usted tiene, como le digo, 3 tablas en la parte de arriba, va a tener 3 tablas en la fila de abajo, 3 tablas en la fila de abajo y 3 tablas en la fila de abajo, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complejo. Vamos a definir TD, que va a abarcar el espacio de, bueno, Colespan de 4, ¿sí? Uy, perdón. Ya, este va a ser un poquito más complejo. O sea, aquí estamos diciéndole que este va a abarcar, bueno, perdón, mejor de 3. Ya, TD va a abarcar el espacio de 3. En la misma fila vamos a integrar la columna B en la misma fila. Miren, aquí ve, en la misma fila vamos a integrar la columna B. En la siguiente fila, que es esta, vamos a integrar la C, y también vamos a integrar TD, perdón, en minúscula por favor, D, con la diferencia de que D va a ocupar un espacio de Colespan de 2. Allí, si vamos sumando, aquí tenemos 3 más 1, 4, y aquí tenemos 1 más 2, 3. Nos falta 1 para que sea una tabla regular, como nos pide la ley, bueno, o como nos pide HTML, que sea, ¿verdad? Entonces aquí sería la letra E, ¿sí? Ahora vamos a crear una tercera fila, que va a ser TR. Ya, TR va a tener un TD, ¿sí? una table data cell equivalente a un Colespan de 4, y este va a ser F. Y de ahí tenemos un TR, ya, un TR que va a ser van a tener 4 TD, para que entendamos el concepto. Un TD, 2 TD, 2 TD, 3 TD, o sea, 3 table 3, y el cuarto TD, ya, 4 data cells, ya, table data cell. Entonces aquí, ¿qué va a ir? G, en mayúscula por favor, G, H y J, ya. Entonces allí hemos terminado el ejemplo,
¿Y qué es lo que sucede? Hagamos el conteo. Aquí tenemos 4, es regular. Aquí tenemos 4 porque F ocupa un solo espacio de 4. D ocupa 2 y C ocupa 1 y E ocupa 1. Tenemos 4. Y en la primera A ocupa 3 y B ocupa 1. Nada más tenemos 4. Entonces todas las filas que hemos declarado te ocupan 4. Data table, data set. Entonces le damos acá save y veamos el ejemplo cómo se vería. Así, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Es una tabla regular y claro como la hemos definido, ¿verdad? Aquí si se puede alcanzar a ver está ocupando los 3 espacios. Ya D está ocupando 2 espacios, S ve más movida para acá. F ocupa todo, ocupa estos espacios y cada uno de G, H y J ocupa un espacio. Ocupa un espacio cada uno. Bueno, entonces eso es lo que se le conoce como tablas complejas, el uso del atributo callspan o rowspan dentro de la table data set o dentro del elemento TD. Bueno, les va a llegar una presentación y dentro de la presentación va a haber una pequeña tarea de práctica. Esta no me la van a mandar, solamente quiero que la realicen y pues vean su resultado. Chicos, ¿qué más que decirles? Feliz día, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo.